Ahora vamos a hacer la creación de los servicios y configurar la URL de la API que está en ejecución actualmente del backend, así como hicimos las pruebas haciéndole peticiones al backend. Si recordamos que hicimos las pruebas con Postman, entonces vamos a hacer esas peticiones con Angular, obviamente, que es nuestro frontend, y vamos a entonces crear los servicios y hacer una prueba de que realmente esté enviando la petición y esté retornando información de, por ejemplo, la petición del tipo de identificación. Entonces vamos a crear acá en la carpeta app, vamos a crear una carpeta llamada service. En esa carpeta llamada service, tal cual como tenemos acá en el backend, tenemos una API para enfermedad de estudiante, una API para estudiante, una API para tipo de identificación y una API para tipo de sangre. Entonces, para cada API le vamos a crear un servicio, que es donde va a quedar guardado cada uno de los métodos que va a ser parte de cada uno de los servicios web a los que le queremos hacer petición. Entonces vamos a crearla en orden. Vamos a crearle el servicio primero de la enfermedad de estudiante. Entonces abrimos la terminal aquí en esta carpeta, generamos el servicio en generate service enfermedad estudiante. Vamos a saltar los tests para que no me genere el archivo de pruebas, enfermedad de estudiante. Y ahora entonces vamos a generar los otros servicios. Falta el del estudiante, el de tipo de identificación, falta el del tipo de sangre. Y ya terminaríamos la creación de los servicios. Falta pues crearle los métodos a cada uno de ellos. Entonces ya tenemos aquí en la carpeta service cada uno de los servicios que va a ser los que van a hacer las peticiones a cada una de las APIs. Entonces vamos a entrar a enfermedad de estudiante service y vamos a configurarle por cada servicio web que tenga esta API. Si venimos acá a la API en el backend, podemos ver que él tiene dos servicios web, uno llamado listar todos y otro llamado registrar. Entonces, por cada servicio web que tenga el backend, vamos a crearle un método allá en el frontend. Entonces, vamos a crear un método llamado listar todos, un método llamado registrar, método llamado registrar. Entonces, para seguir configurando esto, primero que todo vamos a configurar la URL de las APIs de los servicios para que sepa a qué URL tiene que hacer las peticiones. Voy a guardar un momentico acá y vamos a venir acá a esta carpeta Environments. En la carpeta Environments es donde vamos a poder configurar nuestras variables de entorno de todo el aplicativo cuando nosotros queremos agregar una nueva variable, por ejemplo, el nombre del proyecto, la URL de un API de un backend, la URL del API de otro backend, si estamos interactuando con más de un backend. Entonces aquí es donde podemos poner todas nuestras variables de entorno. Entonces vamos a agregar la API donde está nuestro backend. Si recordamos está en el localhost 2.82.82/API. Sí, recordemos que siempre todos nuestros servicios cuando los creamos, si vemos acá en el backend, los iniciamos como un prefijo de API, el /API. Entonces así va a comenzar siempre nuestra URL para hacer peticiones. Entonces creamos acá la URL API, vamos a copiarla y vamos a agregar también acá en este archivo environment.prod, que es cuando ya necesitamos subir a producción la misma URL. Entonces cuando nosotros necesitemos trabajar en desarrollo, él va a apuntar a esta URL, pero entonces cuando estemos trabajando ya en producción, cuando ya subamos esto a un servidor de producción, va a apuntar a una URL diferente o a la misma, como se necesite. En este momento pues le voy a dejar la misma URL, pero entonces eso puede variar mucho dependiendo del proyecto. Entonces lo dejamos en los dos, la misma URL, que es donde va a hacer las peticiones, y acá en el servicio vamos a crearle una variable llamada path, va a ser de tipo string, y lo que vamos a hacer es concatenarle el environment.url API más el nombre de la API a la cual queremos apuntar. Como estamos trabajando en el servicio de la enfermedad de estudiante, ¿cómo es que se llama enfermedad de estudiante? Se llama API enfermedad estudiante.
Entonces el API ya está guardado en una variable, solamente nos hace falta enfermedad de estudiante. Entonces venimos acá y le agregamos, le concatenamos enfermedad de estudiante. Listo. Y entonces ahorita este método listar todo necesitamos hacer que este haga la petición. Entonces aquí en el constructor vamos a inyectar el HTTP client que hace las peticiones. Entonces HTTP client y lo venimos a importar. Vamos a buscar en Angular. Buscamos en Angular cómo se importa este HTTP client. Si no nos ayudó, por ejemplo, acá el editor, que veo que no me ayudó a autocompletar, entonces simplemente lo importamos acá de esta manera. El HTTP client ya está. Y ya podemos escribir el código para que estos métodos son los que hagan las peticiones. Entonces vamos a retornar un observable, que es lo que devuelve un HTTP client, y vamos a decirle HTTP, este método listar todos va a hacer referencia a este servicio web listar todos, ¿verdad? Entonces, esto es un get, entonces lo que vamos a hacer es HTTP get, vamos a enviarle solamente el path porque el path vacío simplemente envía la URL porque cuando ya sea por get, entonces él va a apuntar a listar todos. Y listo, ya en este momento, digamos, él ya estaría haciendo la petición a este servicio web, listar todos. Hace falta el registrar. Entonces el registrar, le hacemos el retorno también. Aquí en el listar todos le indicamos qué tipo de dato va a devolver esta petición. En el get, como este devuelve una lista de enfermedad de estudiante, entonces vamos a decirle que va a devolver una lista de enfermedad de estudiante. Enfermedad de estudiante y y las llaves para que sepa que es una lista de enfermedad de estudiante. Entonces, seguimos con el registrar. El registrar sí es un post. Entonces, sí, HTTP post. Le enviamos el tis.pat. No necesitamos enviarle más URL, pero necesitamos enviarle el objeto. Entonces, en el registrar, como parámetro, necesitamos pedir el objeto de la enfermedad de estudiante, que es con cual estamos trabajando ahorita. Entonces, vamos a crear una llamada entidad. Se va a llamar entidad de tipo enfermedad de estudiante, que es el servicio con el que estamos haciendo en este momento. Y le enviamos esa entidad en el segundo parámetro, que es donde se envía el post. Y le decimos que el tipo de datos que va a retornar esa petición va a ser un void, o sea, no va a devolver nada. Es para que podamos trabajar, digamos, con un tipado un poco fuerte nosotros mismos para que podamos así saber qué tipo de datos van a retornar las respuestas, las peticiones que vayamos a hacer. Pero igual eso no es obligatorio. Nosotros, si no le queremos especificar el tipo de datos que retorna, lo podemos hacer así. Pero es bueno trabajarlo de esta manera, un poco más organizado y más legible para los desarrolladores. Con esto entonces ya tendríamos terminado el servicio de enfermedad de estudiante. Vamos a guardarlo y vamos a seguir con los otros. Vamos a estudiante service. ¿Qué es lo que hacemos primero? Vamos a crearle primero el path de ese estudiante service para saber que ese estudiante service va a hacer las peticiones a tal API. ¿Sí? Entonces vamos a crearle un atributo llamado path. Va a ser de tipo string y va a ser igual al environment que tenemos por allá guardado URL API y lo vamos a concatenar con la API de ese estudiante. Entonces la API de ese estudiante, recordemos que se llama estudiante simplemente. Y ya creamos ese atributo path. Vamos a inyectar aquí el HTTP client. HTTP client. Aquí ya nos ayudó el autocompletado. Y ahorita sí vamos a crear los servicios o vamos a crear los métodos por cada servicio web que tenga esa API. Entonces, si recordamos estudiante service, tiene todo el CRUD. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 servicios web. Entonces, vamos a crear 5 métodos allá en el front. Entonces, uno es el listar todos, ¿verdad? Entonces, vamos a crear el método listar todos. El listar todos que nos retorna. Entonces, vamos a decirle que eso es un get en el cual apunta la URL del path y esto va a ser el tipo de datos que nos va a retornar es una lista de estudiantes y ya con esto ya estaría la petición a listar todos. Seguimos con la otra petición, listar por ID.
Vamos a crear la listar por ID. Este nos pide como parámetro un ID de tipo number, que es el ID del estudiante, y esto va a ser una petición, this.http, va a ser una petición get, el cual nos va a retornar un estudiante únicamente, un objeto, porque es un estudiante nomás, y la URL donde va a apuntar es al mismo path, pero él va a tener concatenado, vamos a agregar acá, el ID se lo enviamos por URLs, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que va a tener concatenado el tis.path slash el ID que nos envíen. Entonces, slash más el ID que nos envía. Entonces, él va a enviar la petición a estudiante y le va a agregar el slash, el ID. Lo mismo que hicimos la prueba cuando hicimos en Postman, que le enviamos el ID en la URL. Y listo. Con esto ya tendríamos la petición con listar por ID. Seguimos con el otro servicio, registrar. Entonces, creamos public registrar. Recordemos que él nos pide como parámetro, pues el objeto que vamos a registrar va a ser el objeto estudiante, de tipo estudiante. La petición que va a ser un post, http.post. El tipo de datos que nos va a retornar es un void, no nos va a devolver nada. La petición va a ser a la URL path y le enviamos como segundo parámetro el estudiante. Con esto, como ya estamos enviando por post, ya sabe que va a acceder a este servicio web. Ahora vamos a crear el otro método, actualizar. Nos pide también un parámetro de tipo estudiante, esta es minúscula, y va a ser la petición a un put, http.put. Le vamos a decir que el tipo de datos que nos retorna es un void. La URL donde va a enviar la petición es al path también, y como segundo parámetro le enviamos el estudiante. Ya con esto, entonces ya cuando lo enviamos con el método put, entonces ya va a acceder a este servicio web actualizar. Nos falta simplemente el eliminar. A crear el método eliminar. Este nos pide un ID de tipo number. Y ese ID se envía en la petición por un delete. Vamos a enviar la petición en un delete, el cual este no nos va a retornar nada tampoco. La URL va a ser tis.path, pero entonces va a ser concatenada tal cual como el estudiante, como lo hicimos con el listar por ID del estudiante. Entonces, vamos a concatenar eso. Vamos a decirle que el tis.path con el slash y el ID que nos envíen en el parámetro. Entonces, lo que va a hacer es enviar la petición por delete. Le estamos diciendo que la URL va a estar concatenada con el ID que nos envíen acá en el parámetro. Entonces, ya este método eliminar va a acceder pues a este servicio eliminar que tenemos en el paquete. Y con esto ya terminaríamos el servicio del estudiante. Entonces, continuamos con el otro. Seguimos ahora con el servicio del tipo de identificación. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los otros. Vamos a crear el atributo path, llamado path, va a ser de tipo string. Va a tener concatenado el environment.url API más la API a la cual queremos apuntar. Si recordamos, la API era tipo raya de identificación, que fue como cuando hicimos pruebas con las peticiones en Postman. Así era la URL, tipo raya de identificación, que acá la podemos ver en el backend, tipo raya de identificación. Entonces, ya tenemos acá el path. Ahorita, acá a esto le falta un slash. Vamos a inyectar el HTTP client. Y ya vamos a crear los métodos que tiene tipo de identificación. Si recordamos, tipo de identificación solo tenía listar todos. Entonces vamos a crearle el listar todos. Va a ser una petición de tipo get. Ser una petición de tipo get nos va a retornar una lista de tipos de identificación, el cual va a estar apuntando a la URL path. Solamente a la URL path, cuando ya sea por el método get, ya sabemos que está accediendo al servicio web del backend llamado listar todos, de la API de tipo de identificación. Y ya con esto ya terminaríamos el servicio de tipo de identificación. Ahorita vamos a crear el servicio del tipo de sangre. Hacemos lo mismo.
le decimos un path en el cual va a ser las peticiones, ser de tipo string, va a tener concatenado el environment.url API más la API a la cual queremos apuntar, que va a ser tipo raya sangre, que es así como se llama nuestro servicio en el backend. Vamos a inyectar el HTTP client. Y ahora, como si recordamos, también tenemos un listar todos en el tipo de sangre. Entonces creamos un método llamado listar todos y vamos a enviar la petición por get. Entonces le decimos return http.get, nos va a retornar un tipo de dato, tipo de sangre, una lista de tipo de sangre, el cual va a ser la petición a la URL path, que es la misma de la API del tipo de sangre. Entonces, si recordamos, cuando hacemos el get y hacemos la petición, él nos retorna, de una vez accede al método listar todos y nos retorna todo lo que hay en esa tabla de tipo de sangre en la base de datos. Con esto ya terminaríamos todos los servicios y vamos entonces a hacer la prueba de que esté haciendo la petición bien a alguno de estos servicios. Vamos a hacer la prueba con el tipo de identificación. Guardamos aquí esto. Vamos acá a la aplicación y vamos acá en el gestionar estudiante. Cuando entre al componente gestionar estudiantes, vamos a hacer para que haga una petición a la network. Vamos al componente entonces gestionar estudiantes y vamos a hacer la petición desde allá. Que haga una petición al tipo de identificación service, al listar todo para hacer la prueba de que esté retornando los datos del backend. Vamos a eliminar estos botones que habíamos creado hace rato. Vamos a dejarlo vacío. Vamos a decirle gestionar estudiantes nomás. Words. Listo. Acá tenemos gestionar estudiantes. Pero entonces cuando acceda a este componente gestionar estudiantes, vamos a enviar la petición directamente. Entonces vamos a inyectar acá el servicio, que vamos a decirle servicio tipo de identificación. Va a ser de tipo de identificación service. Y apenas inicia el componente, apenas entra el componente, entonces vamos a enviarle la petición a listar todos y ya le decimos que se suscriba para que envíe la petición. Recordemos que estamos trabajando con peticiones asíncronas. Entonces enviamos la petición y si genera un error, le decimos que escriba en consola que ocurrió un error. Entonces, ha ocurrido un error al listar los tipos de identificación. Pero entonces si da la respuesta, entonces vamos a imprimir en consola toda la lista que nos retorna. Entonces vamos a enviarla, vamos a entrar al componente y mirar a ver qué sucede. Entonces, si entramos, nos apareció un error de algo del HTTP client. Eso es porque nos hace falta importar el módulo del HTTP client module en el app module. Venimos entonces al app module y venimos a importar el HTTP client module que es necesario, obligatorio para poder trabajar con peticiones con HTTP client acá en Angular. Entonces guardamos y ya cuando está iniciando el componente, si revisamos aquí, cuando entramos al componente gestionar estudiantes, ya estaría enviando la petición. En este momento, bueno, dice que está refused, pero es porque está apagado el backend. Vamos a encenderlo y enviamos la petición de nuevo. Listo, entonces ya encendí el backend que estaba apagado. Y ahorita vamos a recargar nuevamente, vamos a entrar al componente gestionar estudiantes y vamos a revisar qué pasa cuando envíe la petición. Envía la petición y vamos a mirar, nos apareció un error. Nos apareció un error de course. Cuando nosotros tenemos un backend, normalmente en cualquier lenguaje de programación, él nos prohíbe hacer peticiones a aplicaciones que son diferentes. Está intentando acceder a recursos a lo cual no tenemos permiso. Por defecto, un backend cuando uno lo hace no le permite poder hacer peticiones desde otra aplicación a menos que nosotros se lo permitamos. Entonces vamos a ir al backend y vamos a configurar para que permita enviar peticiones desde otra aplicación, porque está enviando peticiones desde otro puerto, que es desde el 4200 al puerto 8282. Entonces ya él sabe que están enviándose peticiones desde otra aplicación. Entonces venimos al backend y vamos a configurar este tema de los cores. Eso es tema de seguridad,
Es más que todo configuración que programación. Entonces, venimos y voy a copiar una clase para permitir esos cores, el cual eso se puede encontrar en la documentación de los cores en Spring, y ya simplemente voy a copiarlo y pegar y resumir qué es lo que hace. Vamos a crear un paquete llamado conf.toolbar y recordemos siempre el prefijo llamado config, y en ese paquete vamos a crear una clase llamada allowCourse, que ese va a ser la clase que nos va a permitir enviar peticiones de otro lugar. Entonces, lo que trae esa clase por dentro es esto de aquí. Voy a copiar y pegarlo, que ya tengo este código para, para agilizar un poco el tema. Pero entonces, resumidamente, lo que hace esta clase low course que creamos, es permitirle a todas las peticiones decirle acá en el access control al load origin, le decimos que todas las URLs que nos envíen peticiones van a poder acceder a nuestro método get, post, put, delete, option y patch de nuestro servicio web que tengamos en nuestro aplicativo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, decirle que solo una URL en específico va a funcionar para que le envíe peticiones, acá se la podemos decir. Por ejemplo, le podemos decir solamente la IP 192.168.10 va a poder hacer petición. Entonces solamente ese dominio o esa IP solamente va a poderle hacer peticiones a este backend. Pero entonces, para evitarnos de poner IPs así fijas y eso, vamos a permitirle que todos los dominios y desde otros lugares nos puedan hacer peticiones a nuestro backend. Entonces, con esta clase ya tendríamos permitido los cores y podemos hacer la petición desde Angular. Entonces, guardamos y vamos a apagar y encender el proyecto del backend de nuevo. Listo, entonces ya quedó encendido el backend, permitiendo los cores. Y si venimos acá, vamos a devolvernos al componente gestionar enfermedades y vamos a enviar otra vez la petición a gestionar estudiantes y vamos a mirar si hace la petición. Ahí hizo la petición correctamente, y como nosotros le dijimos acá en el código que cuando envíe la petición, cuando envíe listar todos y lo haya hecho bien, imprímame en consola el resultado, y si hay un error pues me va a imprimir esto, pero como entró aquí no hubo error, entonces me va a imprimir el resultado que nos devolvió la petición. Entonces acá nos devolvió la lista de los tipos de identificación, nos devolvió todo lo que nos devuelve el backend cuando accedemos a ese servicio web: el registro civil, tarjeta de identidad, cédula de extranjería y pasaporte. Entonces, con esto ya nos aseguramos que nuestros servicios HTTP están funcionando. Entonces, con esto ya terminaríamos la configuración de los servicios.